Bien, buenas tardes a todos los presentes que realmente tenemos el honor de que estén aquí, estén puntualmente, tenemos el gusto de que nos acompañen. A nombre del Instituto Santa Fe les queremos dar la más cordial bienvenida a este webinar que hace parte de una serie de webinars que ha querido abordar el tema de los archivos, los documentos, los libros, eso que a los profesionales de la información nos apasiona, que es un poco nuestra razón de ser a nivel profesional, que estamos organizando, coleccionando, conservando, etcétera, etcétera. Para el webinar del día de hoy que habla de archivos y encuadernación, el papel y la importancia de la encuadernación en tiempos digitales, contamos con la grata presencia de Sara Bolaños, a quien conozco y estaba haciendo cuenta. Sara, creo que son ya unos 10 años que te conozco, así pasa, hemos pasado una pandemia también. Sara Bolaños, me van a permitir presentarles. Sara Bolaños Muñoz es licenciada en Restauración, Museología, es especialista en Gestión de Patrimonio Cultural, es egresada de la Maestría de Administración y Conservación de Bienes Culturales y además tiene un diplomado superior en Gestión de Bibliotecas Públicas. Yo le conocí en el ámbito justamente de la parte bibliotecológica, ella siempre ha sido una apasionada de este tema. Además, de forma autodidacta, ha estudiado varios temas relacionados con los derechos intelectuales, la economía de la cultura, es una apasionada y activista de los datos abiertos, del software libre también. Actualmente se desempeña como coordinadora técnica en la agencia independiente Diverse, que gestiona recursos y administra proyectos culturales. En el campo artístico trabaja en el atelier UIO, que es un espacio ideado como un laboratorio editorial donde desarrolla proyectos transdisciplinares que zigzaguean entre la encuadernación, la restauración documental, la gestión bibliotecaria y la gestión de derechos de autor. Así que damos la más cordial bienvenida a Sara, quien nos va a ilustrar con su conocimiento. Y yo siempre valoro no solamente a esos expositores, a estos, digamos, instructores o amigos que vienen, expertos que vienen a contarnos, no solamente con base a una información o una formación académica que la tiene Sara, como han visto, sino yo valoro mucho la práctica, ¿no es cierto? A veces pasa que hay personas que nos hablan, no sé, de algún tema de digitalización, por ejemplo, y a lo mejor nunca han digitalizado un libro, o hablan de organización o de valoración y nunca han valorado un libro. Y creo que Sara tiene justo esa característica contraria, ¿no es cierto? Es decir, ella nos va a hablar de algo que no solo lo hace muy bien, sino que le apasiona. Así que sin más, quiero darle la más cordial bienvenida a hablar de esto que justamente en lo que trabajas, en lo que te apasiona. Adelante, Sara. Muchísimas gracias, Hugo, por esa presentación, por esa euforia con la que trabajas el tema de los archivos desde el Instituto Santa Fe también. Muchas gracias por considerar que mi trabajo puede estar vinculado con la gestión documental. Sí, mi hilo conductor en toda mi carrera profesional ha sido el libro, desde la restauración, desde la gestión del conocimiento, del manejo de derechos de autor. Y bueno, ahora estoy como concentrada en mi taller que funciona en mi casa, donde hago proyectos artísticos de encuadernación de libros objeto, de libros de arte, y trabajo mucho con gestión documental, no tanto institucional, pero sí a nivel personal. Y les voy a dar unos ejemplos muy lindos de lo que se puede hacer con los archivos y también algunas recomendaciones para hacerlo desde la institución en la gestión archivística, ¿no? Así es que gracias por la acogida, por el interés. Un saludo muy cariñoso para todos y todas. Perfecto. Solamente decir que, como queremos que sea también, ustedes puedan participar, está activado el chat, ustedes pueden escribir libremente en el chat, y también el botón de preguntas y respuestas donde ustedes pueden plantear alguna pregunta o algún comentario que le estaremos formulando también a Sara. Yo quisiera empezar este conversatorio un poco, quizás, planteando la siguiente cuestión. Yo, igual que tú, quizás somos apasionados, quizás tú más apasionado por los libros, y en general somos de esos seres que todavía existen, que nos gusta leer, ¿no es cierto? Y nos gusta, en cierto modo, incluso hasta coleccionar el libro. Y sentimos que el libro como objeto tiene un nivel especial. Eh, un poco con la introducción y la irrupción, ¿no es cierto?, del libro digital, evidentemente tenemos acceso a mayor cantidad de datos, a mayor cantidad de información, el acceso se ha visto privilegiado. Sin embargo, creo yo que hay mucho que rescatar al libro como objeto. ¿Qué nos puedes contar un poco de esto que hemos planteado? ¿Todavía tiene objeto, tendría un propósito el empastado, el encuadernado de libros? ¿De qué se trata esto? ¿Qué valor es el que rescata
con este tipo de técnica, este tipo de arte también? Ujú. Bueno, cuando yo estoy en esas discusiones súper acaloradas de si el libro físico va a desaparecer porque ya tenemos el libro digital y es lo máximo, sí, es lo máximo, pero el libro digital tiene una limitación enorme que es lo sensorial, ¿no? Y los seres humanos somos seres sensoriales. Percibimos el olor de la tinta del libro, el olor de viejo del libro, que es por la descomposición de la materia, ¿no? De la celulosa, el olor de lignina, que es ese olor del libro viejo. Tenemos la percepción de la textura del libro, podemos reconocer el tipo de papel, los colores que nos da, la calidez de la cubierta, que puede ser cuero o puede ser una percalina o puede ser papel, pero todas esas texturas también son parte de la lectura de un libro. También le dan un contexto histórico al libro, ¿no? Yo por el tipo de cubierta puedo diferenciar de qué año es el libro sin ver el año en la data del libro, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre gana el libro físico? Porque es de eso, o sea, es ese despertar la curiosidad de leer, de querer explorar esa materia llamada libro. Por eso que percibo con el tacto, con la vista, con el olfato. Nos falta comernos los libros, que hay niños que se comen los libros literalmente, pero es eso. Entonces el libro no va a dejar de estar en este plano, digamos, como un soporte de conocimiento, porque nos da esa calidez. O sea, es distinto leer en pantalla. Yo conozco mucha gente que sí es muy lectora de libros en pantalla, pero llega un momento en el que te cansas y tienes que descansar la vista, por más configuraciones del color de la pantalla que puedas hacer, llega a ser cansado. ¿Y cómo descansas? Yéndote a leer algo que no está en una pantalla, porque es más orgánico, es más cercano al ser humano. Entonces, en ese debate, para mí, obviamente va a ganar el libro físico, pero ninguno es más que el otro, es un complemento perfecto. Perfecto. Ahora, mira, un poco poniéndonos justamente en la reflexión esta del futuro del libro físico, ¿verdad? Tú mencionas que hay unos valores que rescata y tiene que ver, como tú bien dices, esta sensorialidad, esta conexión, incluso más allá del contenido, que creo que lo que hace es como generar el ambiente. Los franceses llaman como rapport, ¿no es cierto?, en psicología, porque uno se prepara, por ejemplo, porque en el fondo creo que uno de los inventos más notables de la modernidad también ha sido la lectura, pero la lectura por placer, la lectura porque nos alimenta el alma. Sin embargo, claro, podríamos decir, el libro digital o el libro en soporte electrónico puede masificarse, evidentemente los costos son menores. Tú ya bien has mencionado, claro, el problema de la radiación, de la luz azul. Algunos están trabajando o recomiendan fuertemente los fondos oscuros, así que estamos como volviendo a la época de los 80 donde la pantalla era negra, ¿cierto? Me recuerda mucho esos como momentos cíclicos de la vida. Uno dice, esto ya lo vi hace mucho tiempo. Creo yo, y tú me dirás si estás de acuerdo, que si bien no va a desaparecer el libro, yo también creo que el libro físico no va a desaparecer, o por lo menos pronto no lo veremos nosotros, pero sí me parece, y las estadísticas mencionan que el crecimiento evidentemente del libro electrónico es muy amplio, y yo me atrevo a pensar que el futuro del libro físico es preservar un tipo de patrimonio especial. Y cuando digo patrimonio significa que a lo mejor ya no va a ser un medio para divulgación masiva, sino para preservar aquello que es patrimonial, entendido como lo patrimonial como aquello que tiene un valor especial. Y tú bien decías, incluso a nivel personal, tenemos esa información, esos registros, eso que documenta nuestra vida, y aquello amerita que esté impreso, documentado, y a lo mejor un poco lo que estamos ahora, queremos hablar un poco, que esté resguardado de mejor manera del encuadernado y el empastado. Al respecto, a la gente que somos un poco nuevos en estos temas, si nos puedes aclarar, ¿hay alguna diferencia? ¿El encuadernado, el empastado no es lo mismo? Algunas técnicas, en general vemos que seguramente habrán técnicas más antiguas, más modernas, más ecológicas, menos ecológicas. Cuéntanos, ¿qué opciones hay en este mundo de la conservación? No solamente la conservación, sino del libro en general. Bueno, la encuadernación es una forma de proteger
esos manuscritos en la primigenia de la escritura, de esa búsqueda de expresión. La encuadernación surge por juntar varios papeles, ¿no? Por esa necesidad de que todo esté en un orden específico, de facilitar la lectura para las personas que en ese momento eran privilegiados, generalmente gente de monasterio, religiosos. Ese es un poco el sentido de la encuadernación, ¿no? El darle una estructura a un conocimiento que está ahí en unos papeles sueltos. Entonces surgen muchas técnicas y muchas formas que se van como precisando en el tiempo y se crean muchas técnicas, muchos tipos de cosido. Cada tipo de cosido ahora lo utilizamos para un fin específico. Si voy a juntar hojas sueltas, si tengo hojas a doble página, o sea, cuadernillos, si quiero encuadernar fotos, ¿qué técnicas puedo utilizar? Incluso se han juntado técnicas desde el origami para no tener costuras en el documento, es decir, para que no tengamos que perforar el documento. Entonces, ahí es como que se junta la conservación, la gestión documental y la encuadernación, que es lo que va a proteger finalmente, ¿no? Entonces, dependiendo del objetivo del proyecto de gestión documental, yo puedo establecer unas formas de encuadernar. El empastado es lo mismo que la encuadernación, pero no es el término más adecuado, no es el término técnicamente adecuado. Es el término que se conoce en todas partes como quiero empastar mi tesis, se empastan tesis, ¿no? Es como lo tradicional que se lee o que se ve en los anuncios, pero no es lo técnicamente adecuado. Lo adecuado es una encuadernación. Entonces, la encuadernación es hacer los cuadernillos para coserlos y para darles una cubierta de protección, que los organiza, los guarda, los configura en el formato códex, en el formato libro, ¿no? Ese es como... Pero hay unos libros que no son libros, ¿no? O sea, no sé qué tan familiarizados estén con los fanzines, por ejemplo, o ¿Ya? estas publicaciones, autopublicaciones de bajo tiraje, que son más consideradas como libros de artistas, que tiene un formato libro porque yo lo puedo leer como un libro, sí, ¿Ya? voy pasando las páginas y las secciones, pero no es un libro. ¿Ya? No está Es, encuadernado. esto es un encuadernado, Ay, ya. porque tiene una estructura de libro, pero esto se llama un libro desplegable. Tiene cortes y tiene dobleces, pero es una hoja. Ya. Pero justo los cortes y los dobleces le dan la propiedad de este agrupamiento. Exacto, le dan la posibilidad de que esto tenga una secuencia, un orden, ¿no? Y está configurado para que se lea como un libro, Ay, genial. así, tal cual. Y está encuadernado porque tiene su método de cierre y de organización. Y Entonces, claro, hay libros que en realidad no son libros, ¿no? O sea, vamos como rompiendo esa delimitación de lo que es el libro, entrando un poco más hacia el juego de lo que puede ser la lectura visual, que es otro tipo de lectura, y que tiene otros códigos, no de decodificación alfabética, sino de una decodificación más semiótica, pero que también se lee. Y en estos juegos de hacer este tipo de encuadernaciones, entra mucho la parte conceptual de darle contexto al contenido. Es decir, la encuadernación como esta, que es una de las más antiguas, que se llama Copta, la encuadernación es parte del discurso que está contenido aquí adentro. Este es un prototipo de encuadernación para un libro de hechizos, así como tan esotérico como eso. Tiene un sello de lacre, tiene una cubierta dura, y bueno, este es el prototipo de un libro más grande. Entonces, el color, la forma, el tipo de hilo, el color del hilo, todo esto contextualiza, te da ya una idea de qué es lo que vas a encontrar en el contenido, en el libro en sí. Entonces, eso es como súper importante. La encuadernación le da un marco a lo que tú quieres decir dentro de un libro. En el caso más contemporáneo, las portadas,
requieren un diseño específico, ¿no? Es como ese contexto. Pero nos hemos quedado en la contemporaneidad en ese tema de la portada, de darle importancia a la portada, y ahora lo más fácil es engomar un libro. Eso no es encuadernar, eso es, no sé, es armar un libro, empastar tal vez, pero no es, cuando no hay un trabajo cuidado que contextualiza ese contenido, que no junta esos dos mundos, el continente que es la encuadernación y el contenido que es lo que está dentro, el trabajo intelectual, entonces ahí hay algo que no fluye, no está bien. Me encantó ver estos ejemplos, un poco ya empecé, nos forzaste a pensar fuera de la caja. Por cierto, a las personas que no han visto este fanzine, veo yo mientras tú estabas hablando, digo, bueno, esto me ha impresionado. Tú nos confirmabas, viene de la palabra fan, aficionado, y magazine, entiendo yo, ¿no? Es así. Sí, Pero a sí. mí me parece fabuloso este nuevo concepto porque, como tú bien decías, ¿no es cierto? El continente, el contenedor, el objeto, el soporte y el contenido son como dos cosas que evidentemente hacen parte de un todo, pero que han estado como un poco separadas. Es más, desde los documentos electrónicos decimos, miren, el documento y el tratamiento del documento es único, independiente del soporte. Es decir, a un libro, a un documento, bueno, específicamente un documento, hay que tratarlo, someterlo a procesos técnicos de descripción, valoración, independiente del soporte. Es más, a nivel legal, hay un principio que dice el principio de no discriminación. No hay que discriminar, en este caso, a los libros o a los documentos por el soporte que tengan. Pero tú pones un punto muy interesante y es que, por ejemplo, este tipo de agrupaciones del fanzine, ¿no es cierto? Lo que hace es como unir de manera más íntima el contenido y el soporte. Es decir, que el contenido no es lo mismo si no hay ese tipo de soporte, si no hay ese juego, esa dinámica, esa agrupación, ese corte, ese doblez, ¿verdad? Entonces, creo que va construyendo una unicidad de objeto, de libro, etcétera. Me parece realmente fabuloso. Muchas cosas se aprenden en estas webinars con expertos como tú. Quería poner al respecto un tema sobre esto, sobre el tema del empastado. Nos has aclarado muy bien lo del empastado y el encuadernado, que realmente tiene que ver con la agrupación, con fines sobre todo de conservación. En el Ecuador tradicionalmente, ¿no es cierto?, sobre todo en temas documentales, en algunas series documentales, por alguna razón, no por una ley, tradicionalmente, por ejemplo, los libros contables se han encuadernado y evidentemente podríamos decir se han empastado. Yo he visto algunos manuales que dicen manuales o guías de encuadernación y empastado, así que hay que corregir esos títulos. Sin embargo, con esta moda, a veces yo digo un poco novelería también, de la digitalización, digo novelería, voy a aclarar, es decir, no está mal digitalizar, pero con un propósito. Si no tiene un propósito, termina siendo incluso un problema. Con esta tendencia fuerte, intensiva, a veces indiscriminada de la digitalización, incluso a nivel, en el caso del Ecuador, para todas las personas que están aquí en el Ecuador, me van a dar razón, existe una norma técnica que de alguna manera prohíbe el encuadernado. Es decir, no se debe encuadernar y la razón es para dar paso a la digitalización. Dice, si el documento está encuadernado, evidentemente va a ser más difícil la digitalización, porque toca desempastar, desencuadernar en este caso, y luego, si queremos dejarla igual, tendremos que volver a hacer este proceso. ¿Tiene sentido eso, ese tipo de restricciones? Debería haber un criterio de valoración. Por otro lado, existen series documentales, digamos así, o unos tipos de libros, como los libros judiciales, los libros notariales, que por el contrario están obligados a encuadernarse, específicamente el protocolo notarial. Hay un reglamento al respecto, dice tiene que estar encuadernado en tomos de 500 páginas, por ejemplo. Un poco por la importancia que tiene ese protocolo, porque tiene, digamos, una conservación permanente, porque dan fe pública, por muchas razones. Entonces, ¿cómo ves tú eso de que existen unos tipos de documentos que sí deberían ser encuadernados, otros no? ¿Chocan en este sentido? ¿Son un obstáculo para la digitalización? ¿Es un estorbo para la digitalización? ¿O cómo debemos pensar que pueda ser el papel de este tipo de encuadernados? A ver, siento que todo este asunto de las normas está pensada para la gestión documental institucional, que tiene el fin de organizar los acervos, ¿no? De organizar el archivo. Sí es más fácil para organizar
y más seguro encuadernar, porque sabes que no se te va a caer ningún documento, que todos van a estar juntos, o sea, que lo que tenga que estar junto va a estar junto. Ahora, el problema es cuando tú le pones la misma regla de encuadernado a todo, porque no todo se debe encuadernar de la misma forma. Em, Hace poco hice la encuadernación de un álbum familiar que tenía fotografías, documentos, actas de nacimiento. Era una familia migrante que vino desde Europa acá en una época histórica, desplazados, sin traer muchas pertenencias. Entonces fue un álbum familiar que tenía desde la billetera que trajo esta persona, con sus documentos, con las pocas fotos que pudo rescatar, con partes policiales, pasaportes, correspondencia. Cada soporte tiene que ser encuadernado de una forma específica. Yo no puedo juntar, por ejemplo, papeles que tengan diferente acidez en el mismo, juntos, por ejemplo, porque la acidez se transfiere de un papel a otro. Entonces, con fines, si son archivos históricos con fines de conservación, tengo que considerar eso. Entonces, si la norma me dice que esto es así, 500 páginas y de tal forma, pues, ¿qué hago? A veces no es adecuado, ¿no? Eso habría que como que revisar muy bien, ¿no? Alguien con un ojo muy crítico tendría que revisar bien como esa norma, esa estandarización, que yo entiendo que es para que los libros entren en las repisas y todo esté como, hay que optimizar ese espacio de metro de archivo, de almacenaje y de toda la cuestión, pero sí hay que ser como muy crítico con eso, porque yo incluso he visto libros de archivos judiciales que se encuadernan y se refilan, es decir, que se guillotinan, se cortan, que ya es una mutilación, a un documento original histórico. Entonces, esas normas creo que hay que tratarlas como con mucho criterio. Están por alguna razón, sí, son válidas. En el caso del escaneo, siento que en la gestión documental a veces queremos lo más fácil, ¿no? Que no se encuaderne porque es más fácil meter en la máquina y ya, que salga todo. Ahora hay una tecnología súper desarrollada de escáneres que hasta te corrigen la deformidad de la página, del lomo. O sea, hay que conseguirse un mejor software nada más y poder hacer el trabajo pacientemente. Sí es un trabajo complicadísimo la digitalización, en el sentido de que no hay que digitalizar por digitalizar, sino que hay que tener las normas claras, los objetivos súper claros, para qué digitalizo, para quién, cómo, si es que realmente lo que digitalizo va a servir, ¿no? Es decir, si yo digitalizo un documento de texto y no tiene OCR, ¿de qué puede servir? No, si yo no doy facilidades a un documento digitalizado, pues no, mejor que busquen en el archivo físico, porque es exactamente lo mismo. Si no normalizo los procesos, no me sirve de nada. Entonces, hay que ir balanceando y no creo que todo tenga que estar marcado por esa misma norma. Institucionalmente entiendo por qué las normas, pero es complicado. Comparto totalmente tu opinión. Creo que sí, hay normas, hay razones, pero creo que tenemos que hacer una aplicación crítica, y me atrevería a decir incluso inteligente de esto. Tú bien dices, decir, lo digital no nos hace más inteligentes, nos puede hacer más eficientes, pero si lo hacemos de manera, insisto, así sin criterio, como tú dices, si no está aplicado el OCR, si no está descrito, no nos va a servir de mucho, va a ser un proyecto con pocos resultados. Voy a aprovechar, y hay algunas personas que se han animado a hacer algunas preguntas. Telma Orsesi nos aclara, dice también, por ejemplo, las actas se encuadernan en formato libro. Entiendo que Telma no es de Ecuador. Sí, evidentemente en muchas instituciones las actas, algún tipo de convenios, etcétera, etcétera, también se piden encuadernar. Emilia nos menciona y luego hace una aclaración. Dice Sara, ¿qué opinas en este tiempo de avance rápido y de inteligencia artificial que ahora estamos comiendo hasta en la sopa nos ponen inteligencia artificial, que se está introduciendo en el mercado global? ¿Cómo cree que impactará el empleo del libro físico cuando es una aplicación la que nos lee los libros, ¿no es cierto? Como que si estuviera utilizando nuestros sentidos. Evidentemente ya no tenemos que ver, ¿cierto? Ya no tenemos que desgastar la vista. Eso nos pregunta Emilio. Porque claro, ya no es solamente un tema
Sara, de un tema de llevar al digital. Ha habido muchos esfuerzos en lo que se llama incluso el papel electrónico o estas famosas, no sé, como las Kindle, ¿no es cierto? Estas lectoras que tienen un mejor consumo y eficiencia energética, dura más tiempo, hay menos, afecta menos a la vista, etcétera, etcétera. Pero claro, ya incluso pasando a eso, ni siquiera creo que es inteligencia artificial, técnicas básicas de síntesis de voz que se llama, que ahora uno aplasta en Word y nos lee. Todavía con estas tecnologías, ¿crees que haya como futuro de libro físico? Claro. A ver, ¿cuándo yo escucho un libro? Cuando estoy cocinando, cuando estoy haciendo alguna actividad mecánica y puedo aprovechar el tiempo y escuchar el libro. Sí. Y es súper válido. O cuando voy en el auto y hay mucho tráfico y hago 1 hora hasta mi trabajo y de vuelta, entonces voy a escuchar un libro. O sea, esas posibilidades te permiten aprovechar, ¿no? El tiempo, porque ahora no tenemos tiempo para nada, eso es así. Pero sí, si haces una gestión del tiempo, hay ciertos momentos que son como vacíos, como el tiempo de conducción, el tiempo de cocinar, el tiempo que puedes aprovechar para escuchar libros. Entonces es perfecto, se adapta, ¿no? Esa tecnología se va adaptando finalmente a lo que nosotros, a nuestro día a día. No es al revés, es que la tecnología surge, alguien se inventa algo para facilitarnos la vida. El que se complique por la tecnología, pues tal vez tenga un problema, ¿no? Uno tiene que saber usar la tecnología a su favor para que nos facilite ciertos procesos. Entonces, de eso se trata la inteligencia artificial, se trata estos lectores de audio, incluso para ser mm, más precisos, los audiolibros surgen como un apoyo a personas con discapacidad visual, ¿no? Que tengan esa posibilidad. Se populariza y se masifica su uso porque aprovechamos y mientras hacemos una cosa estamos escuchando un libro, ¿no? Claro, y ahí topas un tema incluso, digamos, ¿qué sería? Pedagógico, incluso neurocientífico, de cómo aprendemos lo que aprendemos. Y me hace recordar esta experiencia. Tú bien lo dices, ¿verdad? Estos libros, incluso a veces documentales que ponemos mientras manejamos, mientras estamos esperando, no sé, en la cita médica, es esta como, yo diría como una lectura poco de un sentido, no sé si decirlo, como más, no sé, narrativa, a lo mejor que requiere menos esfuerzo intelectual, que está bien, es decir, no estamos poniendo el 100% de atención. El fundamento del aprendizaje es de la atención, ¿cierto? Y entonces la lectura, esta decodificación que hacemos es la que nos permite generar este aprendizaje. Y claro, yo me imagino que, por ejemplo, la otra vez estaba intentando hacer una aproximación filosófica a Immanuel Kant, no sé, a todos los que han intentado leer a Kant, no sé, la crítica de la razón pura, me pasó a mí, no sé si a otros, que uno lee a Kant y no entiende, no entiende, y luego vuelve a leer y no entiende nada, y entonces uno dice, y si me ponen audiolibro tampoco seguramente voy a entender, entonces es como a lo mejor el libro objeto permite esto, ¿no? Ese contacto como de fijación, de entender, de casi de rumiar el conocimiento y aproximarse a contenidos, a conceptos a lo mejor abstractos, ¿no? Entonces, lo del audiolibro, como tú bien dices, yo creo que nos facilita mucho la vida a cierto tipo de contenidos, que está muy bien, casi ese contenido que a los niños les arrulla, ¿no? Porque el papá le cuenta el cuento al niño. Eh, no sé si yo me dormiría oyéndole a Kant. Seguramente tendría pesadillas, pero bueno. No, también nos escriben, un usuario nos dice que en el sistema notarial, una vez que se formalice el documento, entiendo yo que se cierra el protocolo, la escritura, etcétera, se digitaliza y ahí y luego se encuaderna. Me parece que ese es un procedimiento inteligente en donde no habría digamos, que volver a desempastar y me parece un proceso lógico. Se digitaliza, luego se preserva, como tú bien decías, la encuadernación tiene varios beneficios, incluso respecto a la densidad, ¿no? Un libro, un documento encuadernado tiende a ser más eficiente, exactamente más eficiente cuanto al volumen documental. Quería retomar un tema que tú ya topaste y que me parece realmente apasionante y es de los archivos
personales. Tú mencionabas, no sé, si a lo mejor nos puedes contar, yo me estaba imaginando esa familia recogiendo sus recuerdos, sus fotos, y creo que ahí uno tiene que empezar a dar relieve al papel de los documentos, de los archivos personales, porque en el fondo cuentan la historia de quiénes somos, ¿verdad? Y es testimonio de lo que, de cómo, de nuestra historia, de nuestro paso por la vida. Los humanos empezamos esta vida con un documento y terminamos esta vida con un documento. Y lo que pasa en medio también se puede documentar. Hace unos años, me parece que 2015, ya casi 8 años, uno de los inventores del Internet, que es Vint Cerf, que también fue vicepresidente de Google, en una entrevista a la BBC de Londres mencionaba, hacía un comentario sobre lo que él llamaba la oscura era digital, ¿cierto? La oscura era digital. Y claro, no lo decía un filósofo, ni un ecologista, ni mucho menos, no, no, no. Es alguien que inventó el Internet. Uno diría, es un técnico, apoya el Internet, que todos utilizan. Pero él decía, en este mundo de donde todo se está digitalizando, donde nuestro contenido está en la nube, está en el Internet, corremos el alto riesgo de que no quede rastro digital de nuestro paso por este mundo. Y decía, y por eso me refiero a tu comentario, que si uno quiere tener testimonio fotográfico, que son normalmente nuestros documentos más preciados, porque nos tomamos una foto en el bautizo, en el matrimonio, en la graduación, etcétera, etcétera, en los momentos claves, él decía, tenemos que empezar a imprimir nuestras fotos. Creo que en algún momento de nuestra vida dejamos de tener álbumes de fotos. Cuéntanos un poquito y creo que es una pena, cuéntanos un poquito de tu experiencia de esto, quizás si nos puedes dar más detalle, cómo es este proceso de recoger esta información, más allá incluso de lo que tú mencionas, que me parece súper interesante, así que esto no es un collage de cosas, ¿no es cierto? Hay una técnica, los papeles, la acidez, si tú quieres mantener por más tiempo, tiene una lógica, unos criterios. Cuéntanos un poquito más de eso, estimada Sara. Verás, este trabajo, bueno, yo trabajo mucho con archivos personales. Hace tiempo que decidí divorciarme de la cuestión formal, institucional. No, ya pasé por ahí, ya lo probé, lo disfruté, pero ahora trabajo de forma muy cercana con las memorias familiares, que son estos álbumes de fotos. Trabajo mucho esa materialidad de los recuerdos. El recuerdo en el sentido de que todo guardamos en una caja, ¿no? Y nuestro cerebro es una caja también, ¿no? Los recuerdos hay que activarlos, la memoria familiar hay que activarla constantemente. Y el álbum de fotos que uno tenía en la sala de la casa servía para eso, incluso para activar sentimientos, emociones, y ahí va lo orgánico que no está en las fotos digitales, porque puedes mirar 800,000 fotos en tu feed de Instagram, que es como el álbum contemporáneo, pero no es lo mismo de sentir la cromática de la foto, de una foto mal revelada que está azulada, por ejemplo, esas fotos de los 70s, 80s seguramente tienen un tono azulado, es por un efecto de un mal revelado, pero eso también te da una lectura, ¿no? Tú puedes ver la temporalidad de las fotos blanco y negros que tenían estos comiditos, este corte como especial alrededor, claro, muy de los 50, 60, 70, ya perdiéndose casi las dedicatorias de las fotos, ¿no? Yo voy a compartir pantalla para mostrarles un poquito de las fotos de este proyecto. De este proyecto, a ver, denme un segundo, me organizo aquí, está todo hecho una revolución en mi escritorio. Ahí vamos a agrandar. Entonces, pero es que las tengo que abrir, ¿no? Sí se ve la vista previa, creo. Pero es muy pequeña la vista previa. Bueno, sí se ve, ahí hay como una luna, ¿no? Un punto, ahí está, ahí sí vemos. Sí, bueno, pero tendría que abrir todas las fotografías. Bueno, el trabajo empezó con esta familia que nos dio una caja de documentos. No sé si puedo abrir todas como en bloque. Voy a intentar hacer algo. Y si es que colapsa esto, pues colapsa.
Con eso nos vamos a dar cuenta que colapsó. Sí, ya. No es seguro abrir. ¿Estás Ah, seguro? dice, ¿quieres abrir 28? Seguramente no es lo normal. Abrir 28 a la vez. Ah, pero sí, creo que se abrió. Abrió, ajá. Entonces nos entregaron una caja de documentos que tuvimos que al principio como organizar, ¿no? Eran fotografías, ay caramba, eran fotografías y muchos, muchos documentos como pasaportes, cédulas de identidad, a lo que teníamos que darle un concepto. El concepto finalmente, ¿cuál fue? La migración, ¿no? Cómo esta persona que llegaba de Europa a este país y cómo echó raíces y la construcción de la familia se dio, porque las fotos llegaban hasta lo contemporáneo de hoy. Entonces, la organización de las fotos, la organización secuencial en un inicio, luego armamos el árbol familiar, un esquema y fuimos agrupando fotografías y documentos. Luego, ¿qué sentido le vamos a dar a cada una de las fotografías, no? Por ejemplo, este es una cédula de identidad de 1918 o algo así. Y tiene este formato y se despliega. Entonces, ¿cómo la vamos a montar en el álbum? Era como una libreta, parece, ¿no? Entonces hicimos como esta suerte de ventanas que formaban una especie de cajita para guardar los documentos. Cada uno de los documentos tenía una particularidad. Quiero ver, aquí está, ah, no, ¿dónde está cómo quedó este del pasaporte? Este es parte de ese pasaporte que va en esa ventana, ¿no? La idea también es que todos los documentos no se pegan al álbum. Todos se pueden sacar porque si en algún momento alguien quiere volverlos a guardar en una caja, puede hacerlo, ¿no? Entonces los documentos no están pegados. La fotografía, por ejemplo, esta fotografía tiene estos esquineros que están ahí, que son los que sostienen a la foto en ese soporte auxiliar, pero la foto se puede sacar. La foto tenía una inscripción, hicimos el escaneo y la reproducción, la impresión de lo que dice atrás de la foto, para que las personas no estén manipulando ese elemento todo el tiempo, sino que puedan leer la dedicatoria de lo que está atrás. Yo no sé si voy a decir una Fue tontería, un pero proceso y tú de me ir corregirás. por documento, Yo no sé si es que voy a decir una tontería, cartas que estaban en pero este estado, que quedaron en, así, en ¿no? este Cartas libro es colgadas, como un para museo. poder incluirlas en el álbum. Y esa carta, Ok. igual, se puso un acetato sobre la carta, porque es un papel súper delgadito, es ese papel que se mandaba por vía aérea, tenía que ser un papel liviano, entonces era muy frágil. Pusimos un acetato para que permita la lectura y que le dé un apoyo en la estructura del documento. Pusimos estos esquineros y los esquineros sí están pegados al soporte del álbum, ¿no? A la cartulina, a la página que va pasando. Entonces, es como pensar además cómo yo hago gestión documental, conservación de documentos y la estética del álbum familiar. A nivel institucional, esto es imposible. Es un proceso sumamente costoso, muy largo, em, pero a nivel personal yo creo que todos mereceríamos tener un álbum así, que esté en la sala y que yo pueda presumir con todas las visitas que lleguen, ¿no? Claro que sí. Aquí está un Sara, creo proceso que no que hay nos que escuchas, hacer de estás ley, sin sacar los micrófono, grapas. sin parlante, perdón. ¿Estás sin parlante? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Qué pasó? ¿Aló, aló? ¿Nos escuchas? ¿Aló, aló? ¿Aló, ¿Aló? aló? ¿Aló, aló? ¿Hola? Sí, aló, nos escuchas ahí, ¿no? Ah, ¿Sí? está, sin parlante, sí, sí. Es que estábamos ¿No comentando. no me escuchaban? No, sí, el micrófono estaba perfecto, tú no escuchas, no, Ah, el yo no parlante, estaba escuchando, qué pena. claro, Uy, claro, no, no, perfecto. No, pero hacía un comentario que dije, a lo mejor voy a decir una tontería, pero tú que eres experta en esto, nos dirás, al final ese libro era una especie de un museo, ¿cierto? Porque es una especie de una exhibición con estos elementos móviles que se podía, que tienen su explicación, es decir, era una especie de un museo, o sea, una exhibición de la vida de esta persona. sí, es la familia, la historia de 3 generaciones de una familia migrante.
que ahora vive aquí en Ecuador. Entonces un trabajo grande, ¿no? Es una idea de componer un poco las memorias familiares, de articular las memorias familiares que están como dispersas. Fue un trabajo muy bonito, muy emotivo Sí, sí, sí. de hacer. Aquí hay otro ejemplo que no sé si este video tiene sonido. Ah, bueno, está en vertical. Mm. Y esto tiene una cédula de identidad y le dimos un sentido como de billetera a estos documentos que están aquí abajo guardados. Porque además, un poco ver la historia que la cédula, el documento de identificación era como una libretita, ¿no? La cédula era como una libreta, no tenían foto. eh, Claro, bueno, yo soy de la época en la que la libreta militar también era como una libreta. Luego terminó siendo una cédula y luego ahora ya no hay cédula militar. claro, entonces esta es una forma de conservar esos documentos personales, la licencia, los carnets, las tarjetas de presentación. Así, pasamos Sí, la página es y hay chistoso otro. porque esto que tiene que ver con el soporte evoca varias cosas. Ahora venía también en mi mente que en los primeros trabajos uno tenía una libretita de afiliación al seguro. O sea, finalmente parece que es recurrente el tema de una especie de libretitas y cuando uno iba al banco había una libreta de ahorros. Al final, este formato medio de cuaderno cosido, además, es como recurrente, ¿no? Es como tener seguridad. Ahí están mis datos, mi historia, mis registros de lo que deposité, de lo que aporté, de no sé qué cosas más. Exacto. Este era un testamento que estaba sellado con lacre, que no abrimos y que le dimos este sentido un poco para guardarlo, para que lo puedan mirar. O sea, tiene esta forma como de paso de página Ya. para que se pueda admirar en toda la magnitud del documento. Entonces, pensar en todas esas resoluciones es un trabajo grande. Yo creo que logramos, esta es la billetera que les contaba, em, que fue una de las pertenencias con las que viajó esta persona y la pusimos con estos esquineros de cuero para que se pueda sacar también. Finalmente esto te cuenta también parte de la historia familiar. Bueno, yo creería que es un documento también, es parte de esa historia documental o el patrimonio documental de esa familia. Genial. Aquí a propósito de una pregunta, poniéndonos un poquito más técnicos, Ujú. ¿algún tipo de papel especial? Y respecto al papel, claro, se une, se ponen las fotografías, los documentos, ¿algún pegante especial o es la goma que nos compramos para ir a la escuela? Ahora que tú hablas de acidez, a mí me preocupa cosas y a lo mejor no es que hay que utilizar cualquier tipo de papel con cualquier adhesivo, no sé. ¿Qué nos puedes contar ahí? Bueno, esas son mañas de restauradora, pero que sí vale ponerles como cierto ojo, ¿no? Todos hemos visto alguna vez una cinta adhesiva amarillenta ya sin adhesivo en un documento, ¿no es cierto? Y eso deja una marca en el papel, eso quema el papel. Es un ácido, es un adhesivo muy fuerte, muy alcalino o muy ácido, dependiendo. Pero sí hay materiales especializados y hay que trabajar con estos materiales especializados, utilizar unas gomas que no motiven esa transferencia de la acidez, ¿no? Porque es un medio acuoso. Si yo voy a pegar dos papeles que tienen un distinto componente, el adhesivo puede ser un vehículo para que la acidez se transfiera. La acidez lo que hace es la descomposición del papel. Todos hemos visto alguna vez un papel periódico o tomado un libro de papel periódico muy de los años 40 y siempre está con polvo. Ese polvo no es polvo ambiental, es el polvo de la descomposición del papel. Y además son muy frágiles, ¿no? Es casi que como que se trizan ese papel, sobre todo de esa época que tú mencionas. Ujú. Sí, eso va a terminar completamente descompuesto, O no va sea, a terminar completamente hecho polvo en algún momento, son porque los, es un papel de muy mala calidad. son los documentos que tenemos que darle prioridad para digitalizar, quizás, para rescatarles de... Es posible que dentro de las normas, y hablando de normas, sí sea un criterio a considerar como prioritario
ese soporte, ese tipo de papel. Hay papeles más estables, los papeles de algodón. Si yo voy a crear un libro de artista, ahora que trabajo yo con artistas, sí les recomiendo que escojan un buen papel. El papel cuché no es un buen papel tampoco. Ya, Con las condiciones ambientales, con la humedad, es un papel que tiene mucha carga, entonces se pegan las hojas y no ya, hay forma, es irreversible ese daño. ya. Quizás por este esmaltado, porque que efectivamente, por ejemplo, un libro en couché, que es muy bonito porque puede ser, no sé, los colores resaltan más, es más brilloso, pero se moja, o incluso se le haga humedecer nada, no se moja, y es que se pega como un bloque. Ujú. Exactamente, es así. Yo he tenido experiencias de libros en mi casa. Imagínate, la casa de una conservadora de documentos, bibliotecaria, con todos los cuidados del mundo, se me pegó. O sea, es un libro de fotografía hermosísimo y un día lo quise abrir para presumir porque tiene dedicatoria y es así, ¿Ya? maravilloso. Estaba húmedo. Y ya no se abría, o sea, Pegado. ya no se abría más, estaba pegado. Bueno, acabamos de pasar el abril más húmedo de los últimos 10 años. Yo medía porque también como alguien que intenta indagar sobre estos temas, tengo mi opción de un higrómetro y Ya. estábamos con 75 y 80% de humedad. Seguramente Imagínate. no hay papel couché que soporte eso. No, esos libros, yo he visto horrores en bibliotecas nuevas, con libros nuevos, en la costa. No, el papel, el couché, no, No soporta. no hagan papel, no hagan libros en couché, por Qué favor. interesante porque seguramente eso no estará escrito en ninguna norma y ningún tratado, pero es lo que la práctica nos dice y dicen, ¿saben qué? Va a quedar muy bonito, usted va a quedar muy bien con ese libro tan lujoso, pero no le va a durar mucho tiempo. En No. el punto, Giancarlos Barberán nos dice sobre estas características, ¿no es cierto?, que menciona sobre las particularidades del papel, entiendo yo la acidez, si es alcalina, etcétera, etcétera. ¿Se necesita que algún laboratorio pueda detectar eso? O son temas más bien químicos que, por ejemplo, una restauradora como tú, una profesional de la restauración, lo conoce. Entiendo que hay formas de medir, no sé, técnicas, etcétera, etcétera. Sí hay análisis de laboratorio que se pueden hacer, hay unos papelitos indicadores de acidez y de alcalinidad. Para eso tienes que destruir una hoja de papel. Yo creo que quienes conocemos del papel y estamos trabajando con papel todo el tiempo, ya lo sabemos reconocer, ¿no? Analizando bien la fibra, como al tacto se reconoce, así como reconoces las telas que se arrugan y así. Bueno, el Ya. papel también tiene algunas características físicas que te van conduciendo hacia una determinación de, sí, este es un papel que tiene fibra muy alcalina o muy ácida o lo que sea. Uno al ojo ya lo puede saber porque todo el tiempo está trabajando con esto, ¿no? Pero tal vez alguien que no tiene familiaridad con la parte química del papel, sí le cueste y tenga que recurrir a un análisis, ¿no? De laboratorio. Pero Excelente. sí, se ¿Hay puede. algunos otros comentarios? Perdón, continúa, Sara, perdón. No, sigan. Algunos comentarios, bueno, saliendo un poco del tema este técnico que me parece apasionante, creo que entender el soporte, porque realmente pensemos, la información documentada pasado de soporte en soporte, ¿no es cierto? Del papiro, entiendo yo que es hecho de fibras vegetales, del cáñamo al pergamino, que es en base animal, y ahora vivimos la era del papel, de celulosa sería, ¿no? La palabra supongo que técnica, pero seguramente podrá mutar eso, ¿sí? Al ser una tecnología podrá evolucionar. No veo que haya como un futuro próximo de decir, porque parecería como que vamos a dar un salto a lo digital, es decir, más bien hay como una tendencia a fibras de reciclaje. He visto de que es por ejemplo, se utiliza mucho el tema de caña, creo que es, ¿no? Caña de azúcar. Pero en general, parecería que en la celulosa se encontró la forma realmente de masificar el libro físico. Saliéndonos un poco del tema del soporte, hay un comentario de Telma que dice, en Uruguay, es de Uruguay, decía Telma, es fundamental la encuadernación para la conservación. Dice, pero es importante que en los archivos, en el archivo, desmitificar el concepto de libro. No sé a qué se refiere exactamente, pero eh, no sé, ¿algún comentario? ¿Hay que desmitificar el concepto de libro? Mm, a ver, a mí me gustan romper los conceptos, por eso les hablo de libros que no son libros. Excelente.
Creo que sí hay que desmitificar. ¿Qué es un libro? ¿No? ¿Un libro solamente es un conjunto de hojas que tienen una cubierta? No. El fanzine que les acabo de mostrar no es un libro, o sí. O sea, ¿qué es un libro realmente? ¿No? ¿A qué vamos con el libro? O sea, no hay un cuadrado, digamos, una caja que nos diga, esto es un libro. Y lo que sale un poquito de estos límites ya no es un libro. Creo que depende mucho del sector. Por ejemplo, el sector académico es como muy categórico, el sector literario también es como muy purista, ¿no? Con lo que es un libro. Los libros gráficos para muchos literatos no son libros. ¿Ya? Cualquier O por, cosa menos o por libro. ejemplo, la otra vez había una discusión respecto a la cantidad de hojas. Si es menos, Ah, bueno, hay una un norma, folleto, es un folleto. hay una norma. Claro, el folleto va de 5 a 48 páginas según la UNESCO. Ya, ya. Eso sí nos ayuda, ¿no? Como para clasificar y ordenar en este sistema estandarizado de gestión documental y bibliotecológica. Sí, ayuda para poder darle un tratamiento específico, porque, claro, cada formato de libro, cada tipo de libro necesita unas condiciones específicas para su conservación, incluso para su lectura. Si Pero un libro un folleto podría estar encuadernado. Claro, un folleto, este es un folleto es un cuadernillo. Ya, perfecto. Sí, normal. Hay un límite para la encuadernación. Te digo esto porque hicimos hace algún tiempo una visita a un registro de la propiedad y Ujú. habían libros de 15 centímetros de ancho con más de 1500 páginas. Evidentemente era imposible abrir básicamente esa curvatura, o sea, ni el ojo humano, pero el escáner podía ver. Es decir, más allá del sentido común, me parece que no es buena idea unir 1500 páginas. ¿Hay alguna normativa a propósito de lo que mencionabas? Por ejemplo, esto de 48 para denominar de una manera. Le he perdido la pista a la norma, la verdad. No sé si hay una norma, pero siempre hay la posibilidad de hacer 2 tomos. O sea, lo más saludable es tener varios, porque la lectura, sobre todo, es un acto de placer, aunque sea una lectura académica. ¿No? Yo me pongo cómodo para leer, o en pantalla o el libro físico, pero me dispongo a leer siempre. Tengo una actitud corporal frente a la lectura, aunque lea en el celular. Entonces, tener un libro que tiene un lomo de 15 centímetros no es nada cómodo. No es ergonómico. Me pasó recién, hay un libro que me encantó. Es un libro relativamente moderno, se llama Ideas, de Peter Watson, no sé si lo has visto. Es la ¿No? historia intelectual de la humanidad. Maravilloso libro, pero tiene 1450 páginas. Wow. Entonces, claro, te recomienda, el médico te recomienda leer poco porque si, si tienes ese libro sobre tus manos, te termina un poco doliendo las manos, pero creo que el contenido vence la dificultad de leerlo, digamos así. Perfecto. Hoy mire cómo ha pasado el tiempo tan rápido. Gabriel nos dice, siempre digo que lo digital es reflejo de lo físico. En muchas instituciones públicas no contamos con las herramientas para digitalizar. Pregunto, ¿por qué auditoría aún nos pide manejarnos no nos pide manejarnos directamente con archivos digitales y como que nos siguen pidiendo lo físico, ¿no? También ahí pasa esto. O sea, que a pesar de estar en la ola de la digitalización, necesito los físicos, pero es como un tema como medio más legal, ¿o no? ¿Qué opinas? Bueno, sí, ya deberíamos de estar en la gestión cero papeles. O sea, en teoría estamos, pero no lo practicamos. No sé si por el romanticismo de tener el documento firmado y el papel. Incluso en pandemia todo el mundo ya firmaba electrónicamente y se volvió súper cotidiano. Yo dije, ya, Pero sientes como que ha habido un retroceso, o sea, porque ay, muchos sí. gurús decían, ya con la pandemia vino la transformación digital para quedarse, y yo he sentido que no sé si retrocedido es la palabra, pero mucha gente ha dicho, no, otra vez tenemos que firmar, o ya no tantas reuniones por Zoom. Hay mucha gente que está diciendo, tengamos reuniones presenciales. Es como una nostalgia de lo físico, de lo analógico, de lo presencial, o realmente nos hace falta otra pandemia, digamos, es un chiste de mal gusto, para volver a decir, no, sí, sí hay que digitalizarse. Creo que a mucha gente le cuesta lo virtual porque no lo acepta como una cosa cotidiana. O sea, fue un momento en el que nos obligaron a virtualizarnos.
no solo digitalizarnos, que no es lo mismo. Y la gente no se acostumbró porque están rechazando esto que ya se nos vino, ¿no? O sea, el futuro se nos vino encima como un bloque. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Por qué querer retroceder? No sé, más bien sigamos caminando con esa viada, ¿no? Porque hay Sí, muchas ventajas. Pierdes el tiempo en traslados, las reuniones virtuales son más ágiles, son más concretas porque el tiempo virtual es otro, ¿no? Em, no sé, yo le veo muchas ventajas a lo digital, pero amo lo análogo, amo lo físico también. sí, creo que Pero un sano equilibrio entre ambas cosas es lo sí, que nos va. A propósito de lo de Gabriel, no sé de qué país es, pero seguramente se refiere a la auditoría, por ejemplo, en el GOL, la Contraloría acepta documentos digitales, pero hay algunos auditores de Contraloría que todavía piden los físicos, aunque existen normas explícitas, hay leyes y normas explícitas que dice que hay lo que se llama la equivalencia funcional. El documento en físico o electrónico tiene, si está firmado, evidentemente, tiene la misma validez. Pero yo creo, Sara, no sé si tú compartas con esto a propósito de lo que hablábamos, creo que es un tema cultural, o sea, no es tecnológico, ya la firma electrónica, el Zoom, ya está disponible, pero es un tema como cultural, nos cuesta, ¿verdad? Como desprendernos del contacto físico, del abrazo, no sé qué. pero sí también hay un tema técnico. Porque yo voy a preferir el documento físico, digamos que yo estoy fiscalizando alguna cosa de estas, yo voy a pedir el documento físico porque está mal escaneado, está escaneado como foto, no tiene metadata, no tiene códigos, entonces a ver de qué me estás hablando, Claro. ¿no? Pero por Si hay eso volvemos nuevamente, si es que cumple algunas normas, porque si no se puede leer, ese físico no si sirve. hay un mal proceso documental, yo te voy a pedir el físico, porque es lo que me va a respaldar. Si los procesos de gestión y de conservación y de todo esto que hemos hablado se hacen como se deben hacer, no tiene por qué negarme Claro. eh, la validez de ese documento digital. Quizás para Entonces, complementar tu idea, que me parece súper válida, es también lo otro, es que, por ejemplo, hay cierto miedo y desconocimiento, es decir, una persona que no sabe qué es firma electrónica, que no sabe cómo verificarla o validarla y saber si está revocado o no, dice, no, no, a mí presénteme en físico, que eso sí entiendo. Pero entonces ujú. creo que es un desafío grande que tenemos todos como de entrar, pero no solamente utilizar, sino entender qué está pasando cuando firmamos, cuando utilizamos, etcétera, etcétera. Bueno, y luego, y parece que hay muchas más preguntas, de pronto explotaron las preguntas. Dice Johnny, ¿hay alguna forma o cómo prevenir que el papel no se dañe? Mm, imposible. Es como decir, ¿cómo podemos evitar que a una computadora no le caiga virus? O cómo tener la eterna juventud, o sea, no es posible. Todos vamos a morir, todo se va a acabar en algún momento. Unos más Podemos, rápidos que otros. claro, podemos desacelerar el proceso de deterioro poniéndonos una cremita o alguna cosa, igual a los documentos, manteniéndolos en un buen ambiente. Ah, ahí, Pero perdón, Ana María, justo te interrumpo y disculpo porque nos queda poquito. Dice Ana María, ¿cuál es la temperatura adecuada? Me dice, mis documentos tienen como 50 años, están como en mi edad, o sea, ya mismo, prontos a llegar a la tercera edad, ¿qué nos recomiendan para las arrugas documentales, Sara? una buena plancha. A Botox. ver, sí. ¿Qué Bueno, temperatura? depende de, a ver, los rangos de temperatura, de humedad dependen de la geografía, ¿no? Si estás en la costa, si estás en la sierra. Hay unas tablas que puedes consultar en internet que son tablas de humedad relativa y temperatura. Siempre van juntas, pero la altitud también es una consideración, una variable que atraviesa, porque es la capacidad de oxígeno que vamos a tener, ¿no? Hay muchos factores que considerar para poder conservar un documento en buenas. Además, entiendo que va a depender del soporte, es decir, mantener un tipo de soporte de papel no es lo mismo que mantener cintas, no sé, electrónicas, o mantener, por ejemplo, la otra vez oía de fotografías en vidrio con betún, alguna cosa, no soy experto en eso, pero oía, por ejemplo, esos necesitan bajísima humedad, como 40%, y lo mismo en temperatura, así, pero eso es como muy técnico, entiendo yo, y Los para archivos producción. fílmicos tienen que estar en frío porque son ignífugos, o sea, se pueden prender fuego. ¿Ya? Sí, pero esas tablas, no hay mucho que decir ahí. Buscar en internet tablas de conservación documental, Es un estándar, digamos así. ambientales, y te salen. Sí, eso es Perfecto. así.
Yo siempre digo que cuando el tema es interesante, el tiempo pasa volando. Yo juraría que hace 15 minutos empezamos esta conversación y ya son las 7 de la noche aquí en Ecuador. En Ecuador, Colombia y Perú, que son los países también que nos visitan. Son las 6 de la tarde en México, hora central en México. Son las 9 de la noche ya en Uruguay, Telma está en Uruguay, y en Argentina. Les agradecemos a todas las personas que se dieron el tiempo, que estuvieran interesadas en este tema. Un agradecimiento especial, Sara, qué gusto verte a los años, y nada, invitarte cuando esta es tu casa, cuando quieras acompañarnos, agradecerte por tu tiempo, tus conocimientos, tus proyectos, y te deseamos muchos éxitos. Muchísimas gracias a todos. Acabo de hacer una foto, aunque no están todos ahí en foto, pero más o menos, para recordar. Y bueno, anímense a jugar con los archivos personales, a intentar hacer un álbum familiar, a reactivar los recuerdos aquí y los que están guardados en una caja. No le tengan miedo a encuadernar. Hay miles de tutoriales en internet que pueden consultar. Así es que eso, les dejo de tarea que se armen un álbum familiar y que le entren al archivo y a la encuadernación. Excelente, gracias Sara por este interesantísimo webinar sobre archivos y encuadernación. Les queremos invitar, dentro de 15 días estaremos tratando el tema de gestión de documentos, pero para no archivistas. Así que si usted es un archivero, un archivista, un archivólogo, un archivónomo, no es para usted el curso, no está invitado, es para todas las otras profesiones que están luchando con la organización de archivos, que vamos a hablar sobre los fundamentos y principios de la gestión de documentos. También tendremos otro webinar sobre la gestión de documentos públicos y la evidencia y la autenticidad de estos documentos. Así que les esperamos. Muchas gracias nuevamente, Sara. Un buen resto de semana a todos. Saludos a todos y a todas.